Buenos días, mi nombre es Laura Mediavilla y en este audio hablaré de la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen como parte del programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Primero hablaré de la vida de Henrik Ibsen, el autor de la obra, para después comentar el argumento y la estructura de la obra y por último hablar de la importancia de la obra en la literatura universal y las consideraciones filosóficas que plantea dentro de la misma. Henrik Ibsen fue un escritor noruego que vivió durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Aquel periodo de tiempo, que coincidió con la era victoriana, se encuentra caracterizado por las desigualdades sociales, los avances en la tecnología y el imperialismo. Ibsen migró en numerosas ocasiones, por lo que tenía una visión bastante amplia de la cultura de muchos países de Europa. Fue un autor de obras polémicas, pero ninguna tan escandalosa para la sociedad de la época como Casa de Muñecas, que se estrenó en diversos países de Europa y de la que hablaré a continuación. Casa de Muñecas es una obra de la que han pasado más de 100 años y todavía se considera polémica a día de hoy, ya que trata un tema, el machismo, que sigue vigente en la sociedad de nuestros días. Se presenta dividida en 3 actos. Al principio del primer acto aparece Nora, la protagonista, la cual es madre de varios hijos y mujer de un abogado de profesión. En esta escena se plantea el problema que dará pie a toda la obra. Nora ha pedido un préstamo a un hombre sin el consentimiento de su marido, cosa que en la era victoriana estaba considerado como poco menos que un delito. En este momento, Nora se encuentra muy feliz ya que está terminando de pagar el préstamo y pronto se acabarán todas sus preocupaciones y podrá ser feliz junto a su marido y sus hijos. El problema entra cuando el hombre al cual le ha pedido el préstamo, que trabaja en la misma empresa que su marido, la amenaza con contarle que le ha pedido un préstamo a toda la empresa de su marido para ponerle en evidencia, y no solo eso, descubrir que Nora ha falsificado la firma de su padre, que era quien en teoría le había dado el permiso para poder pedir un préstamo. A lo largo de la obra, Nora luchará contra el hombre al que le ha pedido el préstamo, llamado Krogstad, para que no cuente el secreto y no ponga en evidencia a su marido. Pero al final de la obra, después de haberse dado cuenta de la situación en la que estaba y de que esa no era la vida que ella quería vivir, decide marcharse y dejar atrás a sus hijos y a su marido para poder descubrirse a sí misma y ser feliz por fin, en libertad. Como anteriormente dicho, la obra se encuentra dividida en 3 actos, que se pueden representar como la forma típica: la introducción, el nudo y el desenlace. Pero la obra tiene lugar en un único espacio, la casa de los Helmer, que actúa como si fuera una cárcel para la protagonista, o como si fuera una jaula para un pájaro que lo único que quiere hacer es echar a volar. Esto se denota por la conducta del marido, el cual le da reprimiendas por cosas tan simples como comer dulces, y actúa más como un jefe que no toma en serio a su empleado, ya que utiliza apodos como ardillita o alondra que hacen que Nora sea como una niña pequeña. Así que presenta a Nora como alguien no maduro y que no tiene derecho a decidir. Es decir, como alguien completamente infantil. Durante el nudo, aparece un nuevo personaje llamado Cristina, que era amiga de Nora y que hacía mucho tiempo que no la veía, pidiendo una oferta de trabajo ya que se ha quedado viuda. El autor utiliza al personaje de Cristina para poder contar la historia de Nora, ya que ella le tiene que poner al día de todo lo que ha pasado en su vida. El marido de Nora, cuando Nora le pide que por favor le dé un trabajo a su amiga, acepta sin hacer ninguna entrevista y simplemente le dice que podrá empezar a trabajar.
Pero esto es un grave error, ya que el puesto que ocupará Cristina será el puesto del hombre al que Nora le ha pedido en préstamo, Krogstad. Krogstad era un hombre sin honor y que estaba intentando escalar en las posiciones sociales y hasta amenazó a Nora con tal de poder conservar su trabajo. La amenaza con contarle a todo el mundo que Nora había falsificado la firma de su padre en un préstamo y que había pedido un préstamo a espaldas de su marido. Nora, después de que él le mande una carta con la grabación que le mostrará a todo el mundo, se da cuenta de que es un problema irreparable y de que no puede hacer nada contra ello más que suplicarle perdón a su marido. Pero en cambio, en el desenlace, los acontecimientos dan un giro y Krogstad decide no mostrar la grabación, ya que ahora será feliz con Cristina como madrastra para su hijo y con Cristina teniendo un trabajo estable. Pero Nora no será igual de feliz, ya que, aunque Krogstad haya dicho que no va a enseñarle la grabación a su marido, ella decide enseñársela de todos modos, simplemente para ver qué ocurrirá y si él la perdonará. Pero cuando él le dice que no pasa nada, que no era importante, que simplemente tendrá que actuar como si no ha pasado nada, o cuando le dice, y citando literalmente a Torvaldo, yo con alegría trabajaría noches y días por ti, Nora. Se da cuenta de golpe de todo lo que ha estado sufriendo y de todo lo malo que ha estado viviendo. Sobre todo, mediante los reproches que Torvald le hace en la última discusión que tienen, y que, según Nora, es la única conversación seria que habían tenido a lo largo de su matrimonio. Durante el transcurso de esta obra, Ibsen plantea una serie de cuestiones filosóficas. Plantea si es ético o no dejar a sus hijos en casa para poder conocerse a sí misma y poder salir de la jaula. E incluso alguien que lea la obra desde un punto de vista diferente puede llegar a pensar que el único error de Nora es dejar atrás a sus hijos. Pero esto no es en lo que la sociedad de la época se fijó. La sociedad de la época se escandalizó debido a que se había quedado expuesto un tabú, que era el machismo y cómo la mujer tenía que quedarse en casa simplemente y ser sumisa a su marido. Ibsen quiso dar un ejemplo gráfico de qué sería lo que pasaría si una mujer rompiera con todo esto y decidiera salir ahí fuera a enfrentarse al mundo. Dio una nueva perspectiva a la mujer que ahora podía incluso plantearse si salir de casa sería correcto e incluso seguir el ejemplo de Nora. Esto es algo contundente e impresionante que hace plantear al lector un juicio moral de las acciones de Nora, es decir, que hace al lector pensar si lo que ha hecho Nora está bien o en cambio debería haberse quedado con su marido y haber seguido esperando a que el marido la tratara de mejor manera. Y eso es cuestión simplemente del lector y de las opiniones que tenga respecto al tema, y probablemente influye mucho el contexto en el que se encuentre el mismo. También, como un dato interesante, se podría mencionar que en diferentes países se han hecho parodias de esta obra y, por ejemplo, en Alemania hasta se alteró el desenlace por exigencias de un director, pero siempre con la autorización de Henrik Ibsen. También es un factor importante a tener en cuenta que Ibsen deja abierto el final, y lo deja abierto en el sentido de que no se sabe qué es lo que pasó con Nora después de que se fuera. No se sabe si volvió con su marido, o si le fue mal, o si le fue bien. En realidad no se sabe nada de lo que pasó con ella. Deja al lector abierta su imaginación para que pueda pensar qué es lo que pasaría. Y eso es otro de los factores por los cuales la sociedad quedó escandalizada. Porque Ibsen no había dicho que lo que pasaría a una mujer si se iba era que le iría mal. No, había dejado abierto a la posibilidad de que le podía ir bien.
había dejado abierto a la posibilidad de que ahora la mujer tenía derecho a decidir por sí misma. En conclusión, la obra Casa de Muñecas es un símbolo del feminismo y un llamamiento a que se rompa con las tradiciones y se piense con un punto de vista abierto a que los demás tengan su opinión y puedan decidir por sí mismos. Es y fue una cuestión filosófica a la que todavía no se ha dado solución a día de hoy y que todavía se sigue manteniendo en debate. Y, citando a George Bernard Shaw, un escritor contemporáneo a Ibsen, aunque toda sociedad está basada en la intolerancia, todo progreso estriba en la tolerancia.